Bueno, sabes que justamente Fidel Castro desde muy joven, según lo ha confesado, lo confesaba, pues tenía mucho interés en la política venezolana. Y justamente a los 22 años, a finales del mes de marzo de 1948, siendo todavía estudiante, llega a Caracas, es entrevistado, era dirigente estudiantil y presidía un comité de apoyo a la lucha contra la dictadura de Chapita Trujillo, en República Dominicana. Llega a Caracas y es entrevistado por un gran periodista venezolano, Omar Pérez, que todos conocemos en el diario El País, y él va de paso para Bogotá. En Bogotá se iba a celebrar la primera conferencia interamericana, donde se funda la OEA, pero también se estaba organizando un movimiento estudiantil de lucha contra las dictaduras en ese momento, estimulado por Juan Domingo Perón, por el peronismo, y decide pasar por Venezuela, ¿no? Y llega a Caracas, está pocos días. En esa entrevista que apareció en el diario El País, bueno, él habla de que que felicita mucho a los venezolanos porque viven bajo un gobierno democrático, era el gobierno de Rómulo Gallegos, y bueno, y dice que marcha hacia Cuba, ¿no? Hacia Colombia. Y habla de Cuba y de la necesidad de fortalecer la democracia en América Latina. Y justamente va pues a organizar ese congreso estudiantil paralelo a la conferencia interamericana. Y entre otros datos importantes, por ejemplo, logra que dice que quiere entrevistarse con Gaitán y consigue una recomendación de Rómulo Betancourt, donde él se lo presenta como un dirigente estudiantil a Jorge Eliezer Gaitán. Y van a Bogotá y se está organizando justamente este congreso estudiantil. Y ocurre el 9 de abril, ya se ha instalado la conferencia interamericana, está prevista una reunión de él con Jorge Eliezer Gaitán. El mismo día Rómulo Betancourt se iba a reunir con Jorge Eliezer Gaitán porque Rómulo Betancourt presidía la delegación venezolana. Y ese es el día que muere, que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, no tuvo oportunidad de reunirse ni con Fidel Castro, con el joven Fidel Castro, ni con Rómulo Betancourt. Y bueno, y se desata el famoso Bogotazo. Y allí, bueno, hay muchas versiones, pero la versión que se conoce de testigos de ese momento y lo que contó posteriormente el propio Fidel Castro es que él salió a las calles y de alguna manera se confundió con aquella marejada humana que salió y que provocó el famoso Bogotazo, aquel incendio que devastó la capital colombiana, que originó muchos muertos. Muchos dicen que, y es un poco de leyenda, que Fidel Castro participó y que venía ya con la disposición de un acto subversivo, pero en verdad parece ser que se encontró allí envuelto en esa circunstancia, y ese fue, y él ha dicho que fue como su bautismo como dirigente político y como dirigente revolucionario, y que le sirvió mucho esa experiencia, esas horas terribles que se vivieron en Colombia, le sirvieron mucho posteriormente para sus luchas. Ese fue su primer contacto con Venezuela, pero antes, un año antes ya, también como estudiante, había participado en una frustrada invasión que se preparó desde Cuba contra Trujillo, que se llamó la invasión de Cayo Confites, donde un grupo de luchadores antitrujillistas se reunieron con el apoyo del gobierno, de alguna manera el apoyo del gobierno cubano de Grau San Martín, también con el visto bueno en ese momento del gobierno de Rómulo Betancourt, la Junta Revolucionaria de Gobierno, y el gobierno de Juan José Arévalo de Guatemala. Esa fue una invasión que al final fue delatada, tuvieron que desmontarse, pero llegó a reunir 1.800 combatientes, tenían barcos, habían conseguido aviones, y allí participaron muchos. El líder de eso fue Juan Bosch, el famoso luchador democrático, el gran novelista, que después fue presidente justamente años después de República Dominicana, y a esa operación Fidel se incorporó muy joven y allí también tuvo contacto con algunos venezolanos que viajaron de Caracas. Por cierto que también para la historia, para la anécdota, allí en esa invasión se prepararon y estaban con sus fusiles tres de los músicos más populares de Venezuela en ese momento. Rafael Minaya, el gran director de orquesta dominicano que vivía en Venezuela, y Billo Frometa. Billo Frometa en ese momento se convirtió en combatiente con su fusil también en Cayo Confite. Y esa anécdota también la contó posteriormente Fidel Castro. Se desmonta la operación porque es delatada
y Fidel logra escapar y llega nadando a Virán, su pueblo donde había nacido. Ese también era un antecedente ya que lo cumplió cuando tenía apenas 20 años, 21 años, ¿no? Y posteriormente ya en Cuba se va vinculando mucho a la caída de Gallegos. Cuba se convierte prácticamente, al derrocamiento de Gallegos, Cuba se convierte prácticamente en el centro de concentración de los exiliados y de los políticos venezolanos derrocados. Bueno, va el presidente derrocado, Rómulo Gallegos, va a Cuba, va a vivir a Cuba. Rómulo Betancourt sale de la Embajada de Colombia, donde estaba asilado, va a Cuba. Andrés Eloy Blanco va a Cuba. La mayor parte de los políticos que son liberados en ese momento escogen a Cuba, y Cuba se convierte como en el centro de la resistencia democrática de Venezuela. Y allí también se establece una relación, por supuesto. Ya gobernaba Perio Socarrás, que tenía una identidad ideológica y política con Acción Democrática, y allí también hay una relación de Fidel Castro con los políticos venezolanos, aunque Fidel Castro en ese momento ya marcaba distancia del planteamiento de Perio Socarrás y se inclinaba más por el planteamiento de una división del partido auténtico, el partido ortodoxo, que dirigía Eduardo Chivás. Eduardo Chivás, que esa es otra historia. Pero por cierto, ya que estamos hablando de esa anécdota de Venezuela, también a Eduardo Chivás, que fue un dirigente político y además fue un gran comunicador, que se suicidó en la CMQ cuando no pudo comprobar unas denuncias que había hecho, un dirigente muy importante. La anécdota es que a Fidel Castro se lo presenta a Eduardo Chivás, a Fidel Castro, otra persona que fue muy conocida en Venezuela, que fue el banquero Orlando Castro, que en ese momento era dirigente justamente muy cercano a Chivás y del partido ortodoxo. Bueno, estos son datos que demuestran de alguna manera pues que mucho antes de todo este proceso del asalto al cuartel Moncada y de la Sierra Maestra, ya Fidel Castro tenía, digamos, una vinculación y un conocimiento que acentuó mucho del proceso venezolano, todo a partir de lo que él consideraba su admiración por Simón Bolívar y la gesta de independencia.